Bueno, y estamos recibiendo con mucho gusto a Margarita Perkovich, miembro del Grupo Interagencial de Género de Naciones Unidas, encargada de la ONG Ciudadanía en Red. Ustedes seguramente la recordarán, ex senadora, integrante de este Grupo de Género de Naciones Unidas, porque queremos hablar sobre un tema que el otro día, al pasar, leyendo un titular y una editorial que había por allí sobre el pedido de Naciones Unidas del aumento por parte de nuestro país de 16 a 18 años, la edad mínima para contraer matrimonio, digo, ¿y esto a cuento de qué viene? Y claro, a medida que uno se interiorizó de lo que se estaba hablando, bueno, se desnudó una realidad que muchas veces desconocemos y que, bueno, justamente le vamos a preguntar a Margarita cuál es la incidencia y la importancia que tiene en nuestro país. Bienvenida, primero que nada, un placer. Muchas gracias por la invitación. Sí, quiero aclarar en primer lugar que el Grupo Interagencial de Género es un grupo de varias de las agencias de las Naciones Unidas. Ustedes saben que las Naciones Unidas tienen una especializada en la niñez, que es UNICEF, ONU Mujeres, la especializada en mujer, la FAO, alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. El Grupo Interagencial de Género hace campañas, en general, a veces se juntan todas las agencias por algún tema. En este caso, iniciaron una campaña en América Latina para elevar la edad de matrimonio, que es muy baja en varios países de América, a eso que pide no solamente las Naciones Unidas, sino la Convención de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, decidieron acá en Uruguay, ese grupo, incorporar al Uruguay, porque el Uruguay hace muchos años, yo diría que desde la recuperación democrática, cuando el Uruguay empieza a hacer los informes de todas las convenciones que ha ido ratificando, las convenciones que tienen una perspectiva de derechos humanos, le vienen reclamando sistemáticamente, observando al país en el cumplimiento de esas convenciones con relación a la edad del matrimonio. Ustedes saben que en el Código Civil era muy baja e incluso discriminatoria, porque fijaba 12 años para las niñas, para las mujeres, y 14 años para los varones. Eso en el 2013 se modificó con la ley de matrimonio igualitario, que hizo algunas modificaciones en el Código Civil y subió a 16. Pero entonces nos sigue, cada vez que el gobierno, cada administración tiene que ir a rendir cuentas a las Naciones Unidas en el cumplimiento de las convenciones. Sigue estando la queja del matrimonio precoz. Siempre. Permanentemente llega esa queja, incluso ahora que se subió a 16 años. Entonces, bueno, en este caso, este grupo interagencial acá en el Uruguay, lo que hizo fue contratarnos a nosotros. Yo no integro el grupo interagencial, sino que coordino una organización no gubernamental que trabaja especialmente con abogadas, en la elaboración de leyes, llamado de atención a veces para ajustar la legislación a las convenciones, y nos contrataron para hacer ese proyecto de ley y fundamentarlo. Y de eso se trató. Eso fue en el año pasado. Y bueno, lo único que hace el proyecto de ley, que hace una exposición de motivos de los por qué, es decir, fundamentan este llamado de atención, porque incluso se juntaron por primera vez dos comités de seguimiento de las convenciones, la que se conoce vulgarmente como la CEDAW, que es la contra todas las formas de discriminación de la mujer, y el Comité de Derechos de la Niñez, que hace el seguimiento de la Convención de Derechos del Niño. Y ellos nos hicieron una recomendación conjunta, se la hacen a toda América Latina, pero además nos las hacen también a nosotros. Entonces ahí tuvo esa iniciativa el Grupo Interagencial y se hizo este proyecto de ley que se llevó al Parlamento y se hizo una folletería bien interesante con los argumentos de por qué, los fundamentos jurídicos, los fundamentos desde la perspectiva de derechos de la niñez y la adolescencia y las consecuencias que puede tener esta
muy precoz edad de matrimonio, claro, sobre todo en las niñas, porque en el Uruguay lo que pasa es que hay una diferencia bastante grande entre la edad en que se casan las niñas y las adolescentes con hombres mayores. Y eso... claro, nunca son mujeres mayores con no, adolescentes de 16 años. de los 4.500 y casi 4.600 mujeres que viven o en unión concubinaria o en matrimonio, en uniones consensuales, solo un 0,3% son de mujeres que sean un poquito mayor que el hombre. Todo el resto son mayores los hombres. Y el porcentaje más grande es de las diferencias más grandes de edades. Y esto obviamente es una debilidad en la relación de poder que puede tener una niña adolescente con un hombre mayor, y no solamente puede facilitar casos de violencia, facilita obviamente los embarazos precoces, que es uno de los grandes problemas que tenemos en ¿Y puede Uruguay. suponer esto la sospecha de matrimonios arreglados? Sí. Lo que pasa es que es muy difícil de probar, ¿no? Muy difícil de probar, pero se han constatado algunos casos de matrimonio forzados para la explotación sexual. Esto lamentablemente... hay casos en el Uruguay. No podemos decir que suceda como en otros países, ¿no?, de América Latina. Pero bueno, nosotros tenemos pocos niños y adolescentes y este es un problema, claro, que tenemos que aguzar mucho el cuidado, la protección. Y bueno, la legislación es... obviamente que en el Uruguay no, venimos cada vez casándonos menos. Las nuevas generaciones no se casan. Pero todo lo que sea protección y seguimiento, como se está haciendo ahora por parte del Ministerio de Salud Pública con mucho empuje, esto de el apoyo para evitar los embarazos precoces, porque lamentablemente tenemos hasta niñas embarazadas, ¿no? Y esto es un problema para ellas y es un problema para esos seres humanos que vienen al mundo, ¿no? ¿Qué pasó en el 2013 cuando la ley de matrimonio igualitario? Es decir, ¿no se tuvo una visión suficiente como para ver ese umbral de los 16 años como problemático todavía? Hay un problema en Uruguay que tenemos, si es que tenemos una tradición de legislación en las cuestiones de familia, el Código Civil. El Código Civil es muy viejo, sí, y tiene cosas muy viejas. Los códigos en Uruguay son muy viejos. El Código Penal también es muy viejo. Ahora esperemos que a partir de noviembre se ponga en marcha el Código de Proceso Penal. El Código Penal todavía está ahí, y hay que modificarlo y nos queda 1 año y medio de legislación. Sí, el Código Penal tiene algunos conceptos aberrantes. Terribles. Y esto de ir modificando de artículos y de cositas sueltas no es bueno en un código, porque bueno, vamos creando delitos, por ejemplo, en el Código Penal, y a veces las penas que se ponen cuando se vota una ley ahora, no es proporcional con otro, claro, en la pena. Entonces es bueno que la modificación se haga en conjunto. Algún día va a haber que modificar el Código Civil porque incluso tiene lenguajes, decretos del registro civil que son de 1876 en algunas cosas que parecen insólitas y que no se acompasan con la realidad social, la realidad de las familias, como hoy se consagran las parejas, las familias, la nueva concepción cultural que hay en el Uruguay, que se ha avanzado en legislación y sigue bastante retrasado con relación a eso. Ahora, Margarita, atendiendo cada una de las respuestas, como que aún poniendo 18 años como la edad para el matrimonio, tomando en cuenta lo que decía, de que cada vez nos casamos menos los uruguayos y cada vez más las relaciones se dan en concubinato, como que el fondo del asunto no lo estaríamos tampoco atacando. Es decir, la sospecha o la verificación de que existen entregas de niñas, matrimonios arreglados, situaciones económicas que se saldan con una adolescente que termina conviviendo con un hombre mucho mayor que ella, no parecería ser que lo estuviéramos atacando exclusivamente con el hecho de subir
el tema de la edad, sino todo lo contrario. Como No. que llegamos otra vez tarde Sí. con la medida. Claro, yo diría que es para fundamentalmente poner una marca formal, tener la legislación, llamar la atención del funcionariado que trabaja en las distintas organismos del Estado con relación a esto. Nosotros hicimos justamente dentro de este proyecto un folleto que lamento no haberlo traído porque es bien didáctico. No un folleto para los chiquilines, un folleto para los funcionarios. Porque este proyecto y ese folleto tuvo el respaldo de varias de las instituciones del Estado que trabajan con adolescentes y con niños, obviamente el INAU, pero el Ministerio de Salud Pública, la Institución Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, varios de los organismos que tienen que trabajar con sus propios funcionarios para encarar esta problemática y que no se tome como natural, que bueno, las parejas se arreglen como puedan. Es decir, hay una cuestión cultural que hay que cambiar en la población, pero también en el funcionariado que está en relación con esa población y con las familias. Obviamente, acá hay una responsabilidad muy grande de todo el trabajo que puede hacer el INAU, que es el rector en las políticas de la niñez y la adolescencia, pero sobre todo es un cambio cultural de la población y del funcionariado y del Poder Judicial. En el caso del INAU, estamos hablando de una situación que por lo menos yo tengo memoria durante muchísimos años, fue una práctica, a ver, cuando digo común, esto puede molestar u horrorizar a muchas personas. Lo que sucede es que voy a la palabra que Margarita utilizó recién, lo del cambio cultural. Cuando una práctica se generaliza y se toma como bueno, como positivo, como parte de una solución familiar, el que alguien crea, entre comillas, que le está dando un mejor futuro a su hija, entregándosela a una persona que tiene una acomodada posición social, etcétera, etcétera. Yo recuerdo perfectamente, mi madre fue directora de hogares del Consejo del Niño durante muchos años, Durazno y Canelones, los dos puntos particulares. Yo recuerdo muchos casos en donde la explicación era, pero le di un mejor pasar a mi hija. O sea, porque fulano es el padrino. Claro. Y uno, a ver, yo era un niño y un adolescente, digo, y mi madre como directora veía que atrás había otra cosa, Claro. que obviamente la denunciaba, pero que cuando llegaba la justicia había como una suerte de ocultamiento de la situación, porque estaba naturalizado. Totalmente. Porque Totalmente. estaba naturalizado. Entonces, lo que veo muy difícil es ese cambio cultural, porque no veo herramientas, por ejemplo, que pueda tener el INAU como para generar ese cambio de conciencia de que estamos hablando de una violación encubierta, pero violación al fin. Exactamente. Lo que pasa es que ahora las políticas públicas no pueden ser solamente de una institución. Nosotros tenemos un Estado muy viejo con instituciones muy viejas, el sistema sanitario, el sistema educativo, el INAU, la seguridad social, es decir, el Poder Judicial. Entonces, las políticas tienen que ser interinstitucionales, trabajar en conjunto, trabajar en el territorio en conjunto, para que todo el funcionariado pueda intercambiar desde las distintas perspectivas lo que tiene. Entonces, por eso nosotros el folleto, con esas explicaciones y con esas reflexiones, las hicimos para el funcionariado, porque es allí donde, más que el cambio cultural, es salir de la protección, de la tutela en que seguramente se movía tu madre, a esto de pensar desde la perspectiva de los derechos, que es el interés superior del niño. Es pensar que nosotros, la responsabilidad que tenemos los adultos, el Estado, es promover su autonomía progresiva, como dice la Convención y como dice el Código de la Niñez. Eso es una responsabilidad muy grande para el sistema educativo, para el sistema sanitario, para el propio INAU, para el sistema de seguridad social, para la justicia. Exacto.
Hablando, antes de despedirla en el final, hablando de la protección de los niños, del Código de la Niñez y de otras convenciones, apelo a la ex legisladora que ha trabajado mucho en materia de derechos humanos, en materia de niñez, en materia de violencia doméstica también, para pedirle una reflexión sobre este caso tan polémico que esta semana va a tener seguramente a todos los medios de comunicación en vilo respecto a si María con su hija se hace lugar a la restitución a España o no. Una reflexión sobre el caso, si lo ha seguido. Vuelvo a lo que yo decía antes. Lamentablemente, en ese caso tenemos marcos muy claros en el Código de la Niñez y de la Adolescencia, pero hay cuestiones culturales de los operadores en la justicia que hacen, digamos, en primer lugar, desconfiar de lo que diga un niño o una niña. Y hay una tradición cultural con relación a, ¿será verdad esto del abuso? La madre lo que quiere es retenerla. Y bueno, ahí hay una obligación de formación del sistema judicial, de los defensores, de los peritos forenses. Nosotros estamos trabajando desde también ahora con una iniciativa interesantísima de la UNICEF de intentar, creo que por cuarta vez, de modificar el capítulo 11 del Código de la Niñez y de la Adolescencia nuestro, que es el de maltrato y abuso, para marcar mucho más claramente cómo deben respetarse los principios de oír al niño, de creer en lo que dice un niño, que no puede inventar demasiadas cosas, y bueno, y situarse con la mayor cantidad de elementos como para no generar una situación como esta, en la que uno dice, bueno, la justicia dice se lo devuelve para que estén cuidadas en España. ¿Qué cuidado puede tener una mujer sola con una niña cuando uno ve que es tan agresiva la actitud del padre como para insistir en la vuelta, ¿no? Me queda claro que en el concepto suyo usted lo que dice es no vaya a la justicia, falla quienes aplican la justicia. Exacto, es un problema cultural, y porque los marcos los tienen de actuación. De todas maneras, quiero reiterar que así como las mujeres con la ley 17.514 de violencia doméstica pudimos tener medidas cautelares de prevención que se aplican más o menos, pero bueno, se va cambiando la cultura con relación a eso, los niños no las tienen. Sí. Y es un problema. Gracias, Margarita. Vamos a agradecerle mucho a Margarita Perkovich su presencia hoy aquí en Arriba Gente tratando estos temas. Bueno, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos reencontrando para seguir tratando temas como este, ¿no? La iniciativa de las Naciones Unidas. Muy bien, muchísimas gracias. Encantada. Así ha estado junto a nosotros Margarita Perkovich. Nosotros nos vamos a ir al bloque de desarrollo de la información.